Isabela, por favor, deja de pretender que entiendes de negocios. Mejor ve a revisar si necesitan ayuda en la cocina. El silencio cayó sobre el elegante comedor de la casa de los Salazar como una losa de mármol. Isabela Restrepo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, mientras todas las miradas se posaban sobre ella. Había estado explicando los detalles de la fusión corporativa más importante del año, un caso que ella misma estaba manejando en su firma de abogados, cuando su esposo Andrés la interrumpió con esa frase devastadora. «Andrés, yo solo estaba…», comenzó a decir Isabela, pero él levantó la mano para silenciarla. «No, mi amor, los negocios son cosa de hombres. Tú dedícate a lo tuyo». Isabela miró alrededor de la mesa. Los padres de Andrés evitaron su mirada, incómodos. Los otros invitados estudiaban sus platos con súbito interés. Solo la hermana de Andrés, Sofía, le dirigió una mirada de disculpa. «Tienes razón, cariño», murmuró Isabela, forzando una sonrisa que le dolía en los músculos de la cara. «Disculpen la interrupción». Se levantó de la mesa con la elegancia que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio, 5 años de ser reducida a una decoración bonita en la vida de Andrés Salazar. Sus tacones resonaron contra el mármol del piso mientras se dirigía hacia la cocina, sintiendo el peso de las miradas de lástima a sus espaldas. En la cocina, Isabela se apoyó contra la isla de granito, respirando profundamente. Las empleadas domésticas la miraron con sorpresa. «¿Necesita algo, señora Isabela?», preguntó María, la cocinera que llevaba años trabajando para la familia. «No, María, solo vine a ver si todo estaba bien». La ironía era amarga. Aquí estaba ella, una de las abogadas más respetadas de Medellín, preguntando si podía ayudar en la cocina, porque su esposo la había humillado frente a toda su familia. Esa mañana Isabela había ganado uno de los casos más complicados de su carrera. Había llegado a casa esperando compartir su victoria con Andrés, pero él apenas había levantado la vista del periódico. «Qué bueno, amor. ¿Ya viste que se me acabó el café?». Ni una felicitación, ni una pregunta sobre el caso. Solo una orden disfrazada de comentario casual. Isabela había preparado el café sin decir nada, como siempre, como había hecho durante años, tragándose su orgullo profesional para mantener la paz en casa. Regresó al comedor cuando el postre estaba siendo servido. Andrés la recibió con una sonrisa que a los demás les parecía cariñosa, pero que Isabela conocía bien. Era la sonrisa de un hombre que acababa de ganar una batalla. «¿Todo bien en la cocina, mi amor?». «Perfecto», respondió Isabela, tomando su lugar junto a él. El resto de la cena pasó sin incidentes. Isabela se mantuvo callada, asintiendo cuando era necesario, sonriendo cuando se esperaba. Había perfeccionado el arte de ser invisible siendo vista. Cuando finalmente llegaron a casa, Isabela se dirigió directamente al baño. Necesitaba lavarse la humillación de la cara. Necesitaba un momento para respirar sin la máscara de la esposa perfecta. Andrés ya estaba en la cama cuando ella salió, revisando su teléfono. Isabela se acostó a su lado, mirando el techo en la oscuridad. «Andrés, sobre lo de esta noche, ¿qué pasa con esta noche?», preguntó él sin levantar la vista del teléfono. «Me hiciste quedar muy mal frente a tu familia». Andrés suspiró como si Isabela fuera una niña caprichosa. «Isabela, no seas dramática. Solo te estaba protegiendo de hacer el ridículo. Los negocios no son tu fuerte». «Soy abogada corporativa, Andrés. Los negocios son literalmente mi trabajo. Tu trabajo es defender a otros. Muy diferente a entender realmente cómo funciona el mundo empresarial». Isabela sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Cuándo había comenzado esto? ¿Cuándo había dejado de ser su compañera para convertirse en alguien a quien tenía que proteger de su propia supuesta ignorancia? Andrés se levantó para ir al baño, dejando su teléfono sobre la mesita de noche. Isabela miró la pantalla iluminada. Un mensaje había llegado justo en ese momento. «Camila Torres, mañana a la misma hora, no puedo esperar a verte». El corazón de Isabela se detuvo. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y revisó los mensajes anteriores. «Andrés, Isabela es solo una decoración en mi vida. Una vez que cierre el negocio con papá, me divorcio y ella no va a ver ni un peso. Camila, ¿estás seguro? Se ve que te quiere mucho. Andrés,
Lo que ella sienta no importa. Se merece lo que le pase por ser tan fría y obsesionada con el trabajo. Ningún hombre la va a querer después de mí. Isabela leyó mensaje tras mensaje, cada palabra clavándose en su corazón como dagas. 2 años. Andrés llevaba 2 años planeando deshacerse de ella, 2 años humillándola mientras planificaba su traición. Cuando escuchó la cisterna del baño, rápidamente dejó el teléfono en su lugar y cerró los ojos fingiendo dormir. Andrés regresó a la cama, ajeno a que su mundo acababa de cambiar para siempre. En la oscuridad, Isabela Restrepo tomó la decisión más importante de su vida. Ya no sería la esposa silenciosa que soportaba humillaciones. Ya no sería la decoración bonita en la vida de un hombre que la despreciaba. Mañana comenzaría a luchar por su dignidad. Isabela no durmió esa noche. Se quedó despierta hasta el amanecer, procesando cada mensaje, cada humillación, cada momento en que había sentido que algo no estaba bien, pero había decidido ignorarlo. Cuando Andrés se levantó para su rutina matutina, ella ya estaba vestida para el trabajo. «Te levantaste temprano», comentó él, ajustándose la corbata frente al espejo. «Tengo mucho trabajo», respondió Isabela sin mirarlo. ¿Me preparas café antes de irte?» La petición, formulada como siempre en tono casual, pero con la expectativa clara de obediencia, fue la gota que derramó el vaso. «Prepáratelo tú», dijo Isabela tomando su portafolio. Andrés se volteó sorprendido. «¿Perdón? Que te prepares tu propio café. Tienes manos». Isabela salió del apartamento sin mirar atrás, dejando a Andrés con la boca abierta. En el ascensor sintió una mezcla extraña de terror y liberación. Era la primera vez en 5 años que le había dicho que no a su esposo. En la oficina, Isabela se encerró en su despacho y llamó a Roberto Mendoza, el socio especializado en derecho familiar de su firma. «Roberto, necesito hablar contigo. Es personal». «Claro, Isabela, ¿cuándo quieres que nos veamos?» «Ahora». Roberto llegó a su oficina 10 minutos después. Era un hombre de 45 años, canoso, con ojos inteligentes, que habían visto demasiadas familias destruidas por el divorcio. «¿Qué pasa?», preguntó sentándose frente a su escritorio. Isabela le contó todo. Los años de humillaciones, los mensajes de la noche anterior, la traición que había estado gestándose durante 2 años bajo sus narices. Roberto la escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. «Isabela, lo que me describes es abuso psicológico sistemático», dijo cuando ella terminó. «Y si ha estado moviendo activos preparándose para el divorcio, eso es fraude matrimonial. ¿Qué opciones tengo?» «Varias. Pero primero necesito preguntarte algo importante. ¿Estás preparada para la guerra? Porque esto va a ser una guerra». Isabela pensó en los mensajes de Andrés, en la forma como la había humillado la noche anterior, en los 5 años de ser tratada como una empleada en su propia casa. «Estoy lista». Esa tarde, Isabela regresó temprano a casa. Andrés la estaba esperando en la sala, y por su expresión no estaba contento. «¿Se puede saber qué te pasa?», le preguntó apenas ella cerró la puerta. «Todo el día he estado tratando de llamarte y no contestas». Estaba ocupada. «¿Ocupada? Isabela, soy tu esposo. Cuando te llamo, contestas». «¿Por qué?», preguntó ella, dejando su portafolio sobre la mesa. «¿Para qué me necesitabas? ¿Para que te trajera almuerzo? ¿Para que cancelara una reunión importante porque se te antojó que fuéramos a almorzar?» Andrés la miró como si se hubiera vuelto loca. «Isabela, ¿qué diablos te pasa? Desde esta mañana estás insoportable. Lo que me pasa es que ya me cansé». «¿Te cansaste de qué? De ti, de esto, de ser tratada como tu empleada personal». Andrés se rió, pero fue una risa sin humor. «¿Mi empleada? Isabela, te doy todo lo que quieres. Vives en un apartamento de lujo, tienes ropa de diseñador, comes en los mejores restaurantes». «¿Y a cambio de qué?», lo interrumpió Isabela. «¿A cambio de callarme cuando me humillas en público? ¿A cambio de sonreír cuando me tratas como si fuera idiota? Yo nunca te he humillado. Anoche me dijiste que dejara de pretender que entiendo de negocios frente a toda tu familia. Estaba tratando de protegerte de hacer el ridículo. Soy abogada corporativa. Manejo casos más complejos que cualquier negocio que haya hecho tu familia». Andrés se acercó a ella
y su voz tomó un tono peligroso. Isabela, no sé qué te pasa, pero será mejor que te calmes. Estás diciendo cosas de las que te vas a arrepentir. ¿Me vas a amenazar ahora? Te estoy dando un consejo. Deberías estar agradecida por la vida que tienes. ¿Crees que cualquier hombre te va a aguantar? Eres fría, obsesionada con el trabajo, no tienes instinto maternal. Para, dijo Isabela, sintiendo como si la hubieran abofeteado. ¿Para qué? Es la verdad. Sin mí, no eres nada. Deberías estar agradecida de que un hombre como yo te haya dado su apellido. Isabela lo miró fijamente. Este era el hombre con quien se había casado, el hombre que supuestamente la amaba. Y aquí estaba, destruyéndola con palabras que claramente había estado pensando durante años. Quiero el divorcio, dijo en voz baja. ¿Qué dijiste? Que quiero el divorcio, Andrés, ya no puedo seguir viviendo así. Andrés se quedó en silencio por un momento largo. Cuando habló, su voz era diferente, más fría. Muy bien, si eso es lo que quieres, perfecto. Pero te advierto una cosa, no vas a ver ni un peso de mi dinero. Mi abogado se va a encargar de eso. No quiero tu dinero. Claro que no, se burló. Solo quieres destruir mi reputación, ¿verdad? Pero te equivocas si crees que me vas a ganar. Yo tengo contactos en toda la ciudad. Conozco jueces, abogados, empresarios. Para cuando termine contigo, nadie en Medellín va a querer trabajar con la loca de Isabela Restrepo. Isabela sintió un escalofrío, pero mantuvo la cabeza en alto. Vamos a ver, dijo. Al día siguiente, Isabela se mudó a un apartamento pequeño pero cómodo en el sector de Laureles. Era un tercio del tamaño del penthouse que había compartido con Andrés, pero por primera vez en años sintió que podía respirar. Roberto la ayudó con la mudanza. Mientras empacaban sus cosas, él le explicaba la estrategia legal. Vamos a pedir compensación económica, división de bienes, y vamos a investigar todo movimiento de dinero que haya hecho en los últimos 2 años. ¿Crees que encontremos algo? Isabela, los hombres como Andrés siempre dejan rastro. Son arrogantes, creen que son más inteligentes que todos. Ya veremos qué tanto. Esa misma semana, Andrés comenzó su campaña de venganza. Llegó a la oficina de Isabela sin avisar, montando escenas dramáticas frente a sus colegas. Llamó a varios clientes importantes, sugiriendo que Isabela estaba pasando por una crisis emocional que podría afectar su trabajo. Corrió rumores en los círculos sociales de Medellín sobre la inestabilidad mental de su esposa, pero Isabela ya no era la mujer que se quedaba callada. Por cada movimiento de Andrés, ella tenía una respuesta. Por cada rumor que él esparcía, ella presentaba evidencia de su profesionalismo y competencia. La guerra había comenzado, y por primera vez en 5 años, Isabela Restrepo estaba peleando por ella misma. 3 semanas después de que Isabela presentara los papeles del divorcio, Roberto entró a su oficina con una carpeta gruesa y una expresión seria. Isabela, necesitas ver esto, dijo, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. Hemos encontrado cosas muy interesantes sobre las finanzas de tu querido esposo. Isabela se acercó a revisar los papeles. Eran estados bancarios, registros de transferencias, documentos de constitución de empresas. ¿Qué es todo esto? Andrés ha estado muy ocupado los últimos 2 años. Mira esto. Roberto señaló una serie de transferencias. 3 empresas fantasma, todas registradas en paraísos fiscales. Ha estado moviendo dinero sistemáticamente. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Conservadoramente, unos 500 millones de pesos. Pero creo que hay más. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Andrés no solo había estado planeando dejarla sin un peso, sino que había estado robándole activamente durante años. ¿Esto es legal? ¿Mover bienes matrimoniales sin consentimiento del cónyuge para evitar la división en caso de divorcio? Para nada. Esto es fraude matrimonial en toda regla. Roberto siguió explicando los detalles técnicos cuando la secretaria de Isabela tocó la puerta. Disculpe, doctora Restrepo, pero hay una señorita que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre su caso de divorcio. Isabela y Roberto intercambiaron miradas. ¿Cómo se llama? Camila Torres.
El nombre golpeó a Isabela como un puñetazo. La amante de Andrés estaba aquí, en su oficina. «Hazla pasar», dijo después de un momento. Camila Torres era más joven de lo que Isabela había imaginado. 26 años, bonita, con el tipo de belleza que se veía bien en fotos de Instagram. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fue lo nerviosa que se veía. «Doctora Restrepo, gracias por recibirme. Sé que esto debe ser muy raro para usted. Siéntate», dijo Isabela tratando de mantener la voz neutral. «¿Qué necesitas?» Camila se sentó en el borde de la silla, retorciendo las manos. «Necesito contarle algo sobre Andrés, algo que usted debe saber». «Te escucho». «Estoy embarazada», dijo Camila de golpe, «de 3 meses». Isabela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» «Andrés me está presionando para que aborte. Dice que no puede tener complicaciones durante el divorcio. Dice que si no lo hago, me va a arruinar la vida». Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Tienes pruebas de esas conversaciones?» Camila sacó su teléfono y mostró una serie de mensajes de WhatsApp. Isabela leyó por encima y sintió náuseas. Andrés no solo estaba presionando a Camila para que abortara, sino que la estaba chantajeando con fotos íntimas que tenía de ella. «Hay algo más», continuó Camila. «Andrés me ha estado dando dinero. Mucho dinero. Me compró un apartamento, me abrió cuentas bancarias, me dio acceso a tarjetas de crédito». «¿Cuánto dinero?», preguntó Roberto. «No lo sé exactamente, pero las transferencias que me hace son de 20, 30 millones de pesos cada vez». Isabela y Roberto se miraron. Ahí estaba el dinero que habían estado buscando. «Camila», dijo Isabela cuidadosamente, «¿te das cuenta de que Andrés te ha usado para esconder dinero que me pertenece legalmente?» La cara de Camila se descompuso. «¿Qué quiere decir? ¿Que todo ese dinero que te ha dado técnicamente es dinero robado? Andrés está usando tu nombre para ocultar bienes matrimoniales». «No, no puede ser. Él me dijo que era dinero de su negocio personal, dinero que había ganado él solo. Camila, durante el matrimonio, todo lo que gana cualquiera de los dos es bien conjunto. Andrés no tenía derecho a darte ese dinero sin mi consentimiento». Camila se puso pálida. «¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a ir a la cárcel?» Roberto habló con voz amable. «Si cooperas con la investigación, si testificas sobre cómo Andrés te usó para ocultar dinero, podemos argumentar que fuiste víctima de manipulación, pero necesitamos tu ayuda. ¿Y si no coopero? Entonces serás considerada cómplice de fraude matrimonial. Y con las cantidades de dinero que estamos manejando, eso significa prisión». Camila comenzó a llorar. «Yo no sabía nada. Yo de verdad pensé que él me amaba. Pensé que iba a dejar a su esposa por mí». Isabela sintió una punzada de compasión por la joven. Ella también había creído las mentiras de Andrés durante años. «Camila, Andrés nunca iba a dejar a su esposa por ti. Te estaba usando, igual que me usó a mí. ¿Cómo puedo estar segura de eso?» Isabela sacó su teléfono y le mostró una captura de pantalla de los mensajes que había visto esa noche en casa de los Salazar. «Porque aquí dice textualmente que tú solo eres una distracción y que cuando termine el divorcio, se va a deshacer de ti también». Camila leyó el mensaje y lloró más fuerte. «Es un monstruo». «Sí», dijo Isabela simplemente. «Lo es». Roberto aprovechó el momento. «Camila, necesitamos que nos ayudes a hacer justicia, no solo por Isabela, sino por ti también. Andrés no puede seguir manipulando y destruyendo mujeres». Camila se secó las lágrimas. «¿Qué necesitan que haga?» «Que testifiques. Que nos muestres todos los documentos, todas las transferencias, todos los mensajes. Que cuentes la verdad sobre cómo Andrés te manipuló. ¿Y mi bebé? Si testificar significa que Andrés va a quedar mal parado, ¿qué va a pasar con la manutención?» Isabela habló con firmeza. «Camila, ese bebé va a tener derecho a pensión alimenticia sin importar lo que pase en mi divorcio. Pero si Andrés queda en bancarrota por sus propios crímenes, de todas formas, no va a poder mantener a nadie». Roberto añadió. «Además, si recuperamos el dinero que robó, parte de lo que te dio va a tener que ser devuelto. Es mejor que cooperes voluntariamente a que te obliguen por la fuerza». Camila se quedó en silencio por un momento largo. «Está bien», dijo finalmente.
Voy a ayudarlas, pero quiero inmunidad total. No quiero ir a la cárcel por algo que no sabía que estaba haciendo mal. Vamos a hablar con la fiscalía, prometió Roberto. Si tu cooperación es completa, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Cuando Camila se fue, Isabela se desplomó en su silla. Roberto, esto es más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande. Andrés no solo te robó a ti, sino que manipuló a una chica de 26 años para que fuera su cómplice sin saberlo. Este hombre no tiene límites. Isabela miró por la ventana de su oficina, viendo el movimiento de la ciudad. Había comenzado este proceso pensando que solo se trataba de terminar un mal matrimonio. Ahora se daba cuenta de que estaba destapando años de manipulación, fraude y abuso. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Roberto. Porque cuando presentemos esta evidencia, Andrés va a atacar con todo. Isabela pensó en Camila, embarazada y aterrorizada. Pensó en ella misma, humillada durante años. Pensó en todas las mujeres que habían pasado por lo mismo. Estoy lista, dijo. Vamos a acabar con esto. La investigación financiera ordenada por el juez reveló un panorama que superó las peores expectativas de Isabela. En la oficina de Roberto, los documentos se extendían sobre 2 mesas largas como evidencia de una operación que había durado años. Isabela, esto no es solo fraude matrimonial, dijo Roberto señalando una línea de tiempo que habían construido. Esto es una operación criminal sofisticada. Los documentos mostraban que Andrés había comenzado a mover dinero desde el 2.º año de matrimonio. Empresas fantasma en Panamá, cuentas en paraísos fiscales, propiedades registradas bajo nombres de terceros. Todo diseñado para hacer parecer que tenía menos patrimonio del real. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total?, preguntó Isabela. Conservadoramente 800 millones de pesos, pero creemos que puede ser más del doble. Isabela sintió vértigo. Durante años había vivido pensando que tenían una vida cómoda, pero no extraordinaria. Resulta que Andrés había estado construyendo una fortuna mientras la hacía sentir culpable por cada peso que gastaba. ¿Y Camila? Ha cooperado completamente. Tenemos registros de transferencias por 200 millones de pesos que él puso a su nombre. El departamento que le compró, las cuentas bancarias, todo está documentado. Roberto le mostró otra carpeta. Pero hay algo más. Hemos encontrado que no es la primera vez que Andrés hace esto. ¿Qué quieres decir? Antes de casarse contigo, tuvo una relación seria con una mujer llamada Patricia Vélez. Ella también era profesional, también exitosa. Terminaron súbitamente después de 2 años, y Patricia se mudó a Bogotá. Isabela frunció el ceño. Andrés nunca le había mencionado una relación seria anterior. Contacté a Patricia. Al principio no quería hablar, pero cuando le expliqué la situación, accedió a una videollamada. Roberto abrió su laptop y marcó un número de Skype. Después de unos momentos, apareció en pantalla una mujer de unos 40 años, elegante, con ojos tristes pero determinados. Patricia, te presento a Isabela Restrepo. Hola Isabela, dijo Patricia. Siento mucho lo que estás pasando. Andrés es un manipulador profesional. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó Isabela. Patricia suspiró. Lo mismo que te está pasando a ti. Al principio era encantador, atento, parecía admirar mi carrera. Yo era gerente de marketing en una multinacional. Pero poco a poco comenzó a minarme la confianza, a hacerme sentir que no era lo suficientemente buena. ¿Te humillaba en público? Constantemente, pero de forma sutil, para que los demás pensaran que estaba siendo protector. Patricia está un poco cansada. Mejor no la molesten con esos temas. Mi novia no entiende mucho de esto, pero es muy bonita. Ese tipo de cosas. Isabela sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Por qué terminaron? Porque descubrí que estaba robándome. Habíamos abierto una cuenta conjunta para comprar una casa. Yo puse mis ahorros de años, pero él fue sacando el dinero poco a poco para sus inversiones. Cuando me di cuenta, ya no quedaba nada. ¿Denunciaste? Lo intenté, pero él tenía contactos en todas partes. Mi caso se perdió entre la burocracia, nunca pasó nada. Al final decidí que era mejor irme de Medellín y empezar de nuevo. Roberto tomó notas mientras Patricia continuaba. Isabela,
Ese hombre es un depredador. Busca mujeres exitosas porque somos las que más tenemos que perder. Nos usa hasta que ya no le servimos. Y después nos destruye para que no podamos hablar en su contra. Después de la llamada, Isabela se quedó en silencio por un momento largo. Roberto, necesito preguntarte algo. ¿Crees que vamos a ganar? Roberto cerró la laptop y la miró seriamente. Isabela, la evidencia es abrumadora. Cualquier juez imparcial fallaría a tu favor, pero la palabra clave aquí es imparcial. ¿Qué quieres decir? Andrés no ha estado quieto. Ha estado haciendo llamadas, moviendo contactos. Su familia tiene mucha influencia en esta ciudad. Como si hubieran invocado al diablo, el teléfono de Isabela sonó. Era su jefe, el socio principal de la firma. Isabela, necesito verte en mi oficina. Ahora. La oficina de don Armando Herrera era imponente, con vista panorámica de la ciudad. Pero esa tarde se sentía como un tribunal. Además de don Armando, estaban presentes otros dos socios principales. Isabela, siéntate, dijo don Armando sin su usual calidez. Necesitamos hablar sobre tu situación personal. ¿Mi situación personal? Tu divorcio está creando complicaciones para la firma. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de complicaciones? Uno de los otros socios, don Ricardo, habló. Hemos recibido llamadas de varios clientes importantes expresando preocupación por tu estabilidad emocional. Clientes que representan una parte significativa de nuestros ingresos anuales. ¿Qué clientes? Constructora Salazar, para empezar, dijo don Armando. También el Grupo Empresarial Montoya y la Fundación Caicedo. Isabela conocía esos nombres. Todas eran empresas conectadas de alguna forma con la familia Salazar. Don Armando, esos clientes están siendo manipulados por mi esposo. Él está usando su influencia para presionarlos. Isabela, eso puede ser cierto, dijo don Ricardo. Pero el resultado es el mismo. La firma está perdiendo dinero por tu situación personal. ¿Qué están sugiriendo? Don Armando se aclaró la garganta. Creemos que sería mejor para todos si tomaras una licencia temporal, hasta que se resuelva tu situación. Me están despidiendo. Te estamos pidiendo que tomes un tiempo para resolver tus asuntos personales sin que afecten a la firma. Isabela se levantó lentamente. Entiendo. ¿Y si me niego? Los tres hombres intercambiaron miradas. Isabela, esperamos que seas razonable, dijo don Armando. Has sido una excelente abogada para nosotros, y queremos que regreses cuando todo esto termine. Pero ahora mismo, tu presencia aquí está causando problemas. Isabela salió de esa reunión sintiendo como si hubiera recibido una paliza. En el ascensor, marcó el número de Roberto. Me acaban de pedir que tome una licencia, le dijo apenas él contestó. ¿Por cuánto tiempo? Indefinida. Roberto maldijo en voz baja. Isabela, esto es exactamente lo que Andrés quería. Aislarte, quitarte tu apoyo profesional, hacerte ver como la parte inestable del matrimonio. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Ya tenemos suficiente evidencia para hundir a Andrés. Solo necesitamos llegar al juicio antes de que él logre manipular también al juez. Esa noche, Isabela se sentó en su pequeño apartamento, rodeada de cajas de documentos legales. Su teléfono sonó constantemente con llamadas de números desconocidos, seguramente periodistas que habían olido el escándalo. Pensó en Patricia Vélez, exiliada en Bogotá. Pensó en Camila Torres, embarazada y aterrorizada. Pensó en todas las mujeres que habían sido destruidas por hombres como Andrés. Su teléfono vibró con otro mensaje desconocido. Esta vez decidió abrirlo. Doctora Isabela, mi nombre es Lucía Morales. Fui novia de Andrés Salazar hace 6 años. Acabo de enterarme de su caso por las noticias. Necesito hablar con usted. Lo que ese hombre me hizo casi me mata. Isabela miró el mensaje por un momento largo. Después marcó el número de Roberto. Roberto, creo que acabamos de encontrar otra víctima. La red de mentiras y manipulación de Andrés era más grande de lo que habían imaginado, pero también lo era la red de mujeres dispuestas a testificar en su contra. La guerra estaba lejos de terminar, pero Isabela ya no estaba luchando sola. El día del juicio final amaneció gris y lluvioso en Medellín. Isabela se despertó a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo.
Se duchó con agua fría para despejar la mente y se vistió con su traje negro más elegante, el mismo que había usado para ganar sus casos más importantes. En el espejo se veía diferente. Los últimos 6 meses habían cambiado algo fundamental en ella. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir. Sus ojos tenían una dureza nueva, una determinación que había nacido del dolor y se había fortalecido con la verdad. Roberto la recogió a las 7. En el carro, revisaron una vez más la estrategia. «¿Cómo te sientes?», le preguntó él. «Como si fuera a vomitar», respondió Isabela honestamente. «Pero también como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Recuerda, Isabela, pase lo que pase hoy, ya ganaste. Recuperaste tu dignidad, tu voz. Nadie puede quitarte eso». Llegaron al Palacio de Justicia a las 8. Los pasillos estaban llenos de periodistas y curiosos. El caso había tomado notoriedad pública después de que se filtrara información sobre las empresas fantasma y las múltiples víctimas de Andrés. Isabela vio a Andrés por primera vez en 3 meses. Estaba sentado con su equipo de abogados, vestido con un traje impecable, proyectando la imagen del empresario exitoso e injustamente perseguido. Cuando sus ojos se encontraron, él le dirigió una sonrisa fría que la hizo estremecer. «Buenos días, Isabela», le dijo cuando pasó cerca de su mesa. «Espero que hayas disfrutado estos meses de protagonismo. Se acaban hoy». Isabela no respondió, pero mantuvo la cabeza en alto. El juez Gonzalo Ramírez era un hombre de 60 años, con reputación de ser justo pero severo. Isabela había investigado su historial, había manejado varios casos de alto perfil y no se dejaba intimidar por la presión política. «Señorías», comenzó el juez, «estamos aquí para resolver el caso de divorcio entre los señores Isabela Restrepo y Andrés Salazar. Dado la complejidad de las acusaciones, procederemos de manera ordenada». La mañana comenzó con la presentación de la evidencia financiera. Roberto desplegó metódicamente todos los documentos, las empresas fantasma, las transferencias a paraísos fiscales, los bienes ocultos. El contador forense que habían contratado explicó cómo Andrés había construido una red compleja para esconder más de 1.000 millones de pesos. El abogado de Andrés, el famoso doctor Ramiro Castellanos, argumentó que su cliente había sido transparente con sus inversiones y que Isabela estaba intentando aprovecharse de su éxito empresarial. «Mi cliente es víctima de una mujer despechada que quiere vengarse porque él tuvo una aventura», dijo Castellanos. «Esto es extorsión emocional disfrazada de proceso legal». Después del receso de almuerzo, llegó el momento de los testimonios. Camila Torres fue la primera en subir al estrado. Estaba visiblemente embarazada, de casi 7 meses, y se veía nerviosa, pero determinada. «Señorita Torres», comenzó Roberto, ¿puede explicar al tribunal la naturaleza de su relación con el señor Salazar? Andrés me buscó hace 2 años en Instagram. Al principio era muy dulce, me hacía sentir especial. Me decía que su matrimonio era solo una fachada, que él y su esposa no se amaban. ¿Le dio dinero? Sí, mucho dinero. Me compró un apartamento, me abrió cuentas bancarias, me daba tarjetas de crédito. Cuando le preguntaba de dónde salía tanto dinero, me decía que eran sus ganancias personales, que él había trabajado muy duro para conseguirlo. ¿Sabía usted que ese dinero pertenecía legalmente también a la señora Restrepo? No. Andrés me aseguró que era dinero que él había ganado antes del matrimonio, o que eran ganancias de negocios personales. Nunca me dijo que estaba usando dinero matrimonial. El abogado de Andrés interrogó duramente a Camila, tratando de presentarla como una cazafortunas mentirosa. Pero ella mantuvo su versión, mostrando mensajes donde Andrés la presionaba para abortar y la amenazaba con arruinarla si no cooperaba. Después, testificó Patricia Vélez por videoconferencia desde Bogotá. Su testimonio fue devastador. Describió el mismo patrón de comportamiento: seducción inicial, manipulación gradual, humillación sistemática y, finalmente, robo y abandono. «Señora Vélez», preguntó Roberto, «¿por qué decidió testificar hoy?» «Porque cuando me fui de Medellín hace 8 años, juré que si alguna vez tenía la oportunidad de evitar que Andrés Salazar le hiciera daño a otra mujer, la tomaría.
Isabela está haciendo algo que yo no tuve el valor de hacer: plantarle cara. También testificó Lucía Morales, la tercera víctima que había contactado a Isabela. Su historia era similar, pero más brutal. Andrés no solo la había manipulado financieramente, sino que había usado fotos íntimas para chantajearla cuando ella trató de dejarlo. Cuando llegó el turno de Isabela, se acercó al estrado con paso firme. Había esperado este momento durante 6 meses. «Señora Restrepo», comenzó Roberto, «¿puede describir para el tribunal cómo era tratada en su matrimonio?» Isabela respiró profundamente y comenzó a hablar. Contó sobre las humillaciones públicas, sobre ser tratada como empleada doméstica, sobre los años de manipulación psicológica. Su voz se mantuvo firme mientras describía la noche que descubrió los mensajes de Andrés. «Durante 5 años, creí que era yo la que tenía un problema. Andrés me convenció de que era fría, obsesionada con el trabajo que no merecía respeto. Pero el día que leí esos mensajes, entendí que el problema nunca fui yo. El problema era un hombre que necesitaba destruir a las mujeres para sentirse poderoso». Durante el contrainterrogatorio, el doctor Castellanos trató de presentar a Isabela como una mujer vengativa y calculadora. «Señora Restrepo, ¿no es cierto que usted sabía de las aventuras de su esposo y las toleraba porque le convenía económicamente?» «Es falso», respondió Isabela con firmeza. «Si hubiera sabido de las aventuras, me habría divorciado inmediatamente. Y si hubiera sabido del dinero que estaba escondiendo, habría actuado mucho antes. ¿No es cierto que usted está exagerando supuestas humillaciones para obtener una compensación económica mayor?» Isabela miró directamente a los ojos del abogado. «Doctor Castellanos, si lo que yo busco fuera dinero, me habría quedado callada en mi matrimonio y habría seguido viviendo cómodamente mientras mi esposo me robaba. Estoy aquí porque ninguna mujer debería ser tratada como yo fui tratada. Ninguna mujer debería ser humillada por el hombre que supuestamente la ama». El momento más tenso llegó cuando Andrés subió al estrado, negó todas las acusaciones, presentándose como víctima de una conspiración de mujeres despechadas. «Su señoría», dijo con voz calmada, «soy un empresario exitoso que ha trabajado toda su vida para construir un patrimonio honesto. Mi esposa no pudo tolerar que yo fuera más exitoso que ella y ahora está tratando de destruirme con mentiras». Pero entonces Roberto jugó su carta final. «Señor Salazar, ¿reconoce usted esta grabación?». Roberto reprodujo un audio que hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. Era una conversación entre Andrés y su abogado, grabada sin que ellos lo supieran por el sistema de seguridad de la oficina de Castellanos. En la grabación se escuchaba claramente la voz de Andrés. «Castellanos, necesito que encuentres la forma de incriminar a Isabela por lavado de dinero. Podemos usar sus cuentas del bufete, hacer que parezca que ella estaba desviando fondos de clientes. No importa si es cierto o no, solo necesito que la acusación se haga pública para destruir su reputación». El silencio en la sala era absoluto. Andrés se había puesto pálido. «Señor Salazar», dijo el juez con voz severa, «¿puede explicar esta conversación?». Andrés tartamudeó, tratando de negar la evidencia, pero el daño estaba hecho. Había quedado expuesto no solo como un ladrón y manipulador, sino como alguien dispuesto a fabricar evidencia criminal contra su propia esposa. El doctor Castellanos pidió un receso, claramente perturbado por la revelación de que su cliente lo había puesto en una posición legal comprometida. Cuando se reanudó la sesión, el juez Ramírez habló con voz solemne. «Raramente en mi carrera he visto un caso con evidencia tan clara de manipulación sistemática y fraude matrimonial. El señor Salazar no solo ocultó bienes matrimoniales de manera premeditada, sino que manipuló a múltiples mujeres para facilitar estos crímenes». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Por tanto, este tribunal ordena la disolución del matrimonio y condena al señor Salazar a pagar a la señora Restrepo el 60% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo aquellos que fueron ocultados fraudulentamente. Además, deberá pagar una compensación por daños morales equivalente a 200 millones de pesos». La sala estalló en murmullos. Isabela sintió que las piernas le temblaban. «Además»,
continuó el juez. Remito copias de este expediente a la Fiscalía para que investigue los posibles delitos de fraude, lavado de activos y chantaje que han sido expuestos durante este proceso. Isabela miró hacia donde estaba sentado Andrés. Por primera vez en todos los años que lo conocía, lo vio sin su máscara de control. Se veía pequeño, asustado, como lo que realmente era. Un hombre mediocre que había necesitado destruir a las mujeres para sentirse importante. Cuando salieron del Palacio de Justicia, una multitud de periodistas los esperaba. Isabela se detuvo en las escaleras, con Roberto a su lado. «Doctora Restrepo, ¿cómo se siente después de esta victoria?» Isabela miró hacia las cámaras. Después de meses de silencio, finalmente podía hablar libremente. «No siento que esto sea una victoria mía. Es una victoria para todas las mujeres que han sido manipuladas, humilladas y abusadas por hombres que se aprovechan de su poder. Es una victoria para la justicia. ¿Qué mensaje le daría a otras mujeres en situaciones similares?» Isabela pensó en Patricia, en Camila, en Lucía, en todas las mujeres que había conocido durante este proceso. Que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Que merecen respeto, amor real, y que nadie tiene derecho a hacerlas sentir menos de lo que son, y que cuando se atreven a hablar, nunca están solas. Esa noche, Isabela se sentó en su apartamento, rodeada de flores y mensajes de apoyo. Había ganado, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una semana después del juicio, Isabela estaba empacando los últimos archivos de su oficina cuando entró don Armando Herrera. Su expresión era una mezcla de respeto y incomodidad. «Isabela, necesitamos hablar». Ella no levantó la vista de las cajas. «Si vienes a felicitarme por ganar el caso, te agradezco, pero ya es un poco tarde para eso». Don Armando cerró la puerta y se sentó frente a ella. «Isabela, sabes que siempre te he respetado como abogada. Lo que hiciste en ese tribunal fue extraordinario. Pero la realidad es que tu victoria tiene consecuencias para la firma. Consecuencias que no podemos ignorar». Isabela finalmente lo miró. «¿Qué tipo de consecuencias?» «Constructora Salazar retiró todos sus contratos con nosotros. El grupo empresarial Montoya también. La Fundación Caicedo está reevaluando su relación comercial con la firma. Y, Isabela, estamos hablando de más del 30% de nuestros ingresos anuales. Los otros socios están preocupados». Isabela se recostó en su silla. «Don Armando, ¿me está culpando por hacer lo correcto?» «No te estoy culpando, pero tampoco puedo ignorar la realidad. Tu caso generó mucha publicidad, mucha controversia. Hay familias poderosas en esta ciudad que ahora ven a la firma como un enemigo. Familias poderosas que protegen a hombres como Andrés. Puede ser, pero son familias que pagan nuestras cuentas». Isabela sintió una punzada de tristeza, pero no de sorpresa. «¿Qué me está diciendo exactamente?» Don Armando suspiró. «Que sería mejor para todos si tu licencia se volviera permanente. Te daremos una excelente carta de recomendación, una compensación generosa, pero ya no hay lugar para mí aquí. Isabela, tú misma lo dijiste en el tribunal. Algunas batallas tienen un costo. Este es el costo de la tuya». Esa tarde, Isabela se encontró con Roberto en un café cerca del Palacio de Justicia. Él ya había escuchado los rumores. «¿Es cierto que te echaron de la firma?» «Oficialmente acepté una separación amistosa. Extraoficialmente sí, me echaron». Roberto maldijo en voz baja. «Isabela, esto es exactamente lo que temía. Ganar en el tribunal no significa ganar en la sociedad. ¿Has sabido algo de Andrés? Su empresa está siendo investigada por la Fiscalía. Varios de sus socios se están distanciando. Al parecer, el escándalo afectó varios negocios importantes. ¿Y Camila? Se mudó a Cartagena. Su familia la está apoyando con el bebé. Al menos ella salió relativamente bien librada». Isabel la miró por la ventana del café hacia las calles de Medellín, que conocía tan bien. «Roberto, hice lo correcto». «¿En serio me estás preguntando eso?» «No sé. A veces pienso que si me hubiera quedado callada, si hubiera tolerado las humillaciones un poco más...» «Isabela, para», la interrumpió Roberto. «Escúchate, ¿de verdad crees que merecía ser tratada como Andrés te trataba? No. ¿Crees que las otras mujeres merecían ser manipuladas y robadas? Por supuesto que no. Entonces hiciste lo correcto.
El hecho de que la sociedad te castigue por hacer lo correcto no significa que estuvo mal, significa que la sociedad está mal. Esa noche Isabela recibió una llamada inesperada. Era Sofía, la hermana de Andrés. Isabela, sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Te escucho. Quiero pedirte perdón. Por todos esos años que vi cómo mi hermano te trataba y no dije nada. Por todas las veces que debí defenderte y me quedé callada. Isabela se sorprendió. Sofía, tú no tienes nada de qué disculparte. Sí tengo. Yo sabía que Andrés era un manipulador. Lo he visto hacer lo mismo desde que éramos niños. Pero era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentarlo. ¿Por qué me llamas ahora? Porque después del juicio, mis padres finalmente abrieron los ojos. Están horrorizados por lo que Andrés hizo. Mi papá retiró a Andrés de la dirección de la empresa. Mi mamá no le ha dirigido la palabra en una semana. Isabela sintió una satisfacción agridulce. ¿Cómo está él? Destruido. Siempre pensó que la familia lo iba a proteger, sin importar qué hiciera. Descubrir que tiene límites lo ha quebrado. Después de colgar, Isabela se quedó despierta hasta tarde, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Había ganado la batalla legal. Había recuperado su dignidad, había expuesto la verdad, pero el precio había sido alto, su carrera en Medellín, su círculo social, su sensación de pertenencia a la ciudad donde había nacido. Al día siguiente, Isabela se dirigió al Palacio de Justicia para encontrarse con Camila, quien había regresado a la ciudad para firmar algunos documentos finales. Se encontraron en las escaleras donde semanas antes Isabela había dado su conferencia de prensa. Camila se veía diferente. El embarazo le había dado una nueva madurez, pero también se notaba más fuerte, más segura de sí misma. Isabela, no sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí. No hice nada que no hubiera hecho cualquier mujer decente. Eso no es cierto. Pudiste haberme visto como tu enemiga, como la mujer que te quitó a tu esposo. En lugar de eso, me protegiste. Isabela sonrió tristemente. Camila, tú no me quitaste nada. Andrés nunca fue realmente mío. Un hombre que te ama no te humilla, no te roba, no te traiciona. Andrés era un extraño que vivía en mi casa. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé todavía. Tal vez me vaya de Medellín. Tal vez empiece de nuevo en otra ciudad. Yo también me voy. Cartagena me gusta. Mi familia está allá. Siento que puedo respirar mejor lejos de aquí. Se quedaron en silencio por un momento. Dos mujeres que habían sobrevivido a la manipulación del mismo hombre, mirando hacia una ciudad que ya no las veía con los mismos ojos. Isabela, dijo Camila finalmente, ¿crees que valió la pena? ¿Todo esto, todo lo que perdimos? Isabela pensó en la pregunta por un momento largo. Pensó en los años de humillación, en la lucha legal, en los costos profesionales y sociales. Pensó en Patricia Vélez, exiliada en Bogotá. Pensó en Lucía Morales, que finalmente había podido contar su historia. Pensó en todas las mujeres que tal vez algún día se sentirían un poco más valientes, porque alguien había hablado antes que ellas. Sí, dijo finalmente. Valió la pena. Camila asintió. Yo también lo creo. Se abrazaron brevemente, un abrazo entre supervivientes, entre mujeres que habían pagado un precio alto por su dignidad, pero que no se arrepentían de haberlo pagado. Mientras Camila se alejaba hacia su nueva vida, Isabela se quedó parada en las escaleras del Palacio de Justicia. La ciudad se extendía ante ella, pero ya no se sentía como su hogar. Se sentía como un lugar que había superado, como una versión de sí misma que había dejado atrás. Sacó su teléfono y marcó el número de Roberto. Roberto, he tomado una decisión. Me voy de Medellín. ¿Estás segura? Isabela miró una vez más hacia la ciudad que la había visto nacer, crecer, triunfar y luchar. Completamente segura. Es hora de empezar de nuevo. Mientras bajaba las escaleras, Isabela Restrepo no caminaba hacia un final feliz. Caminaba hacia una incertidumbre llena de posibilidades, hacia un futuro que tendría que construir desde cero. Pero por primera vez en años, ese futuro le pertenecía completamente a ella. La victoria había tenido un precio, pero Isabela había descubierto algo que valía más que cualquier cosa que hubiera perdido. Había recuperado a la mujer que siempre había sido.
pero que había olvidado que podía ser. 6 meses habían pasado desde aquel día lluvioso en el Palacio de Justicia, cuando Isabela había ganado su caso y perdido su lugar en Medellín. El tiempo tenía una forma extraña de sanar heridas y brindar perspectiva, transformando dolores agudos en cicatrices que ya no dolían pero que tampoco se olvidaban. Isabela miró por la ventana de su nueva oficina en Bogotá, observando el movimiento constante de la capital. Era una oficina modesta en el barrio La Candelaria, muy diferente a los pisos de mármol y las vistas panorámicas que había tenido en Medellín, pero era suya, completamente suya. Isabela Restrepo, consultora legal especializada en derecho familiar, decía la placa en la puerta. Había decidido trabajar de manera independiente, especializándose en ayudar a mujeres que pasaban por procesos de divorcio complicados. Su reputación había crecido rápidamente. Resulta que había muchas mujeres en Colombia que necesitaban una abogada que realmente entendiera lo que era enfrentar a un manipulador con poder y dinero. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días, oficina de Isabela Restrepo». «Doctora Restrepo», habla Alejandra Mejía. «Necesito una cita urgente. Mi esposo me está haciendo cosas muy parecidas a las que le hicieron a usted». Isabela había recibido cientos de llamadas similares en los últimos meses. Su caso había sido ampliamente cubierto por los medios y se había convertido en una especie de símbolo para mujeres en situaciones similares. «Por supuesto, señora Mejía. ¿Puede venir mañana a las 10? «Sí, doctora. Gracias. Ver lo que usted hizo me dio valor para finalmente buscar ayuda». Después de colgar, Isabela revisó su correo electrónico. Había un mensaje que la hizo sonreír. Era de Camila. «Isabela, espero que estés bien en Bogotá. Te mando una foto de Santiago». Así le puse al bebé. «Está creciendo hermoso y sano. Estoy trabajando en una boutique aquí en Cartagena y estudiando administración de empresas en las noches. Nunca había sido tan feliz. Gracias por enseñarme que merecía algo mejor. Con cariño, Camila». La foto mostraba a un bebé hermoso de casi 3 meses, con ojos grandes y curiosos. Isabela sintió una calidez en el pecho. Al menos una historia había tenido un final esperanzador. Otro correo era de Patricia Vélez desde Bogotá. Después del juicio, se habían conocido en persona y habían desarrollado una amistad inesperada. «Isabela, vi en las noticias que Andrés finalmente fue condenado por fraude fiscal. 5 años de prisión. La justicia a veces llega tarde, pero llega. ¿Almorzamos el viernes?» Patricia. Isabela había seguido el caso de Andrés desde la distancia. Después de que la fiscalía investigara sus finanzas, habían encontrado irregularidades que iban mucho más allá del fraude matrimonial. Evasión fiscal, lavado de dinero, manipulación de contratos públicos. El imperio de mentiras de Andrés había sido mucho más grande de lo que ella había imaginado. La empresa familiar de los Salazar había sobrevivido, pero a duras penas. Los padres de Andrés habían tenido que vender varios activos para pagar las multas y los daños. Sofía, su hermana, ahora dirigía la empresa y había implementado políticas estrictas de transparencia. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su secretaria, doña Carmen, una mujer mayor que se había convertido en su mano derecha, asomó la cabeza. «Doctora, llegó su cita de las 3. Es la señora que le comenté, la de Cali. Hazla pasar, por favor». Entró una mujer joven de unos 30 años, elegantemente vestida, pero con esa mirada que Isabela había aprendido a reconocer. La mirada de alguien que había sido sistemáticamente devaluada por la persona que supuestamente la amaba. «Doctora Restrepo, gracias por recibirme. Me llamo Natalia Vega. Soy médica, trabajo en un hospital privado en Cali». «Siéntate, Natalia. Cuéntame qué está pasando». Natalia se sentó en el borde de la silla con las manos entrelazadas. «Mi esposo es cirujano, muy exitoso, muy respetado. Llevamos 8 años casados y... Al principio todo era perfecto, pero poco a poco comenzó a cambiar». Isabela escuchó mientras Natalia describía un patrón familiar, la humillación gradual, las críticas disfrazadas de consejos, el aislamiento de amigos y familia, la manipulación financiera. «En las fiestas médicas me presenta como mi mujercita
Y cuando alguien me pregunta sobre mi trabajo, él responde por mí diciendo que juego a ser doctora. En el hospital, frente a colegas que me respetan profesionalmente. Y cuando lo confrontas, me dice que soy muy sensible, que no sé aceptar una broma, que debería estar agradecida de que un hombre como él me haya elegido. Dice que ningún otro hombre me va a soportar porque soy demasiado complicada. Isabela sintió la familiar punzada de reconocimiento y rabia. Natalia, lo primero que necesitas entender es que tú no eres el problema. Lo que me describes es abuso psicológico sistemático. Pero doctora, es que a veces pienso que tal vez él tiene razón. Tal vez soy demasiado sensible, tal vez... ¡Para!, la interrumpió Isabela suavemente. Esa voz que escuchas, esa que te dice que tal vez él tiene razón, esa no es tu voz, es la voz de él, que has interiorizado después de años de manipulación. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué? Hace un año yo también pensaba que el problema era yo. Creía que era fría, obsesionada con el trabajo que no merecía respeto. Hasta que un día entendí algo fundamental. ¿Qué? Isabela se volteó hacia Natalia. Que un hombre que te ama no necesita hacerte sentir pequeña para sentirse grande. Un hombre que te ama celebra tus éxitos, respeta tu inteligencia, te defiende cuando otros te atacan. Un hombre que te ama no te humilla, te protege. Natalia comenzó a llorar silenciosamente. Es que tengo miedo, doctora. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si realmente nadie más me va a querer? Isabela se acercó y le ofreció un pañuelo. Natalia, mírame. Eres médica. Salvaste vidas. Estudiaste durante años. Te sacrificaste. Trabajaste duro para llegar donde estás. ¿De verdad crees que una mujer así no merece amor y respeto? Cuando lo pone así suena ridículo. Porque es ridículo. Los manipuladores son expertos en hacernos dudar de nuestra propia realidad. Pero la realidad es que tú vales mucho y mereces a alguien que lo reconozca. Isabela regresó a su escritorio y sacó una tarjeta. Este es el número de una psicóloga especializada en abuso emocional. Quiero que la veas antes de tomar cualquier decisión. Necesitas recuperar tu voz antes de enfrentar a tu esposo. ¿Y usted? ¿Fue difícil empezar de nuevo? Isabela sonrió, pero fue una sonrisa melancólica. Natalia, no te voy a mentir, fue muy difícil. Perdí mi trabajo, mi círculo social, mi lugar en la ciudad donde nací. Tuve que empezar desde cero a los 34 años. ¿Se arrepiente? Isabela miró hacia la foto que tenía en su escritorio. Ella misma el día de su graduación de abogada, joven, llena de sueños y esperanza. Jamás. Porque por primera vez en años, cuando me despierto en las mañanas, soy yo quien decide cómo va a ser mi día. Nadie me humilla, nadie me menosprecia, nadie me hace sentir que no valgo nada. Y eso, Natalia, no tiene precio. Cuando Natalia se fue, Isabela se quedó sola en su oficina. Eran las 5 de la tarde y Bogotá comenzaba a encender sus luces. Había rechazado 3 invitaciones a cenar esa semana. Todavía no estaba lista para otra relación. Tal vez no lo estaría nunca. Pero estaba bien así. Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto desde Medellín. Isabela, ¿viste las noticias? Andrés salió en primera plana otra vez. Al parecer en la cárcel no le está yendo muy bien. Los otros presos no simpatizan mucho con hombres que abusan de mujeres. Isabela leyó el mensaje pero no respondió. Andrés pertenecía a su pasado, a una versión de ella misma que ya no existía. Ya no sentía rabia hacia él ni satisfacción por su caída. Simplemente no sentía nada. Guardó sus cosas y se preparó para irse a casa. Mientras apagaba las luces de la oficina, pensó en Natalia, en Camila, en Patricia, en todas las mujeres que había conocido en este camino. Pensó en la mujer que había sido y en la mujer en la que se había convertido. No era un final de cuento de hadas. No había príncipe azul esperándola. No había regreso triunfal a Medellín. No había una gran reconciliación familiar. Pero había algo mejor. Había libertad, dignidad y la satisfacción de saber que cada día estaba ayudando a otras mujeres a encontrar su propia voz. Isabela Restrepo cerró la puerta de su oficina y salió hacia las calles de Bogotá. Tenía 35 años, estaba soltera, había perdido una vida para ganar otra.
y por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde quería estar. En el bolsillo de su abrigo, su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de un número desconocido de Barranquilla. Doctora Restrepo, vi su caso en las noticias. Mi esposo me está haciendo algo parecido. ¿Me puede ayudar? Isabela sonrió mientras caminaba hacia su apartamento. Mañana habría otra mujer que necesitaría escuchar que merecía algo mejor, y ella estaría ahí para decírselo. Algunas batallas se ganan en los tribunales. Otras se ganan todos los días, una mujer a la vez, recordándoles que son valiosas, que son fuertes y que nunca, jamás están solas. No sé, algo, lo que sea. Diego se pasó la mano por el cabello. Siempre eres tan fría, tan calculadora. ¿Nunca te duele nada? Valeria tomó su vaso de agua y bebió despacio. Luego dejó el vaso en la mesa y miró a su esposo con calma. ¿Terminaste? Diego frunció el ceño. Esperaba gritos, lágrimas, alguna escena dramática que pudiera usar después para justificarse, pero Valeria no le dio ese gusto. Porque si ya terminaste, continuó ella, me gustaría pedir algo de comer. No he comido nada desde el desayuno. Camila soltó una risa nerviosa. Diego apretó los labios, molesto. El mesero se acercó y Valeria ordenó sin mirar el menú. Conocía ese lugar mejor que nadie. Mientras esperaban la comida, Diego siguió hablando. Le dijo que ella nunca había sabido cuidar un hogar, que siempre ponía su trabajo primero, que lo hacía sentir como un accesorio en su vida. Camila asentía a cada frase, como si estuviera en una junta de negocios. Valeria los dejó hablar. No tenía caso discutir. Ya había entendido todo. Cuando llegó el dueño del restaurante, un hombre mayor con acento italiano, todo cambió. «Valeria», gritó desde el otro lado del salón, acercándose con los brazos abiertos. «¡Qué alegría verte! Hace meses que no vienes». «Hola, Marco», respondió Valeria levantándose para saludarlo. «Gracias por seguir confiando en el grupo, en serio. Tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal». Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. «¿Inversión?», preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. «Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías?» Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. «Bueno, los dejo cenar tranquilos», dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. «Cualquier cosa que necesites, me avisas». Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. «Valeria», empezó Diego. «No», lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. «Ya no quiero hablar». Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar, o quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio, ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero.
En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña, y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio, odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con